Hay muros que no fueron construidos para detener a extraños. Fueron construidos para detener al mundo. Berkshire, Inglaterra. Una mañana de primavera de 1969. La niebla arrastra despacio sobre campos que llevan siglos sin cambiar. Detrás de una cerca de ladrillo victoriano de 3 metros de altura oculta entre robles centenarios, emerge una mansión de piedra blanca que parece suspendida entre 2 siglos. 72 acres de silencio administrado, una sola entrada, cámaras, sensores, guardias expolicías que patrullan sin descanso. Desde afuera es el sueño de cualquiera. Desde adentro era una trampa que nadie supo ver venir. Esta propiedad se llama Tittenhurst Park. Y su historia no es solo la historia de una mansión, es la historia de lo que le ocurre a un ser humano cuando confunde el tamaño de un territorio con la medida de su libertad. John Lennon la compró en 1969 por 145,000 libras, más de $3 millones en términos actuales. No la compró por lujo, aunque lujo había de sobra. No la compró para impresionar, aunque a todos impresionaba. La compró buscando algo que no aparece en ningún contrato de compraventa: control absoluto sobre su propio entorno. Un territorio donde las reglas fueran suyas, donde la Beatlemanía tuviera que quedarse del otro lado del muro. Lo que encontró fue otra cosa. ¿Puede la fama comprarte la paz o únicamente una jaula más costosa? ¿Qué sucede cuando el genio más celebrado de su generación descubre que ni 72 acres, ni piedra de Portland, ni sistemas de seguridad pueden protegerlo de sus propios demonios? ¿Y quién termina pagando realmente el precio de mantener vivo un sueño que desde el principio era insostenible? Esta es la investigación detrás de Tittenhurst Park. No una celebración de su arquitectura, sino una autopsia de lo que ocurrió entre esas paredes. Examinaremos los registros, los números reales, las decisiones que nadie publicitó y las consecuencias que tardaron años en revelarse completamente. Porque detrás de los muros más famosos del rock británico no había paraíso, había evidencia. Para entender lo que le ocurrió a John Lennon en Tittenhurst Park, primero hay que entender qué era Tittenhurst Park. No una casa, un organismo. Berkshire, Inglaterra. A 40 minutos de Londres por carretera, pero a una distancia psicológica que ningún mapa puede medir. Cuando llegas, el primer contacto es el muro perimetral, ladrillo victoriano 3 metros de altura, construido en otra era para guardar secretos de otra clase. Una sola entrada. El camino de grava emite un sonido característico bajo las ruedas, el mismo sonido en 1969 que hoy. Es imposible llegar en silencio. La fachada detiene a cualquiera. Piedra de Portland, color crema, columnas dóricas, que sostienen un pórtico central, ventanas altas y simétricas, que devuelven el cielo en sus cristales. 72 acres de territorio propio, 26 habitaciones en la mansión principal. Además, caballerizas casas de campo para el personal y un lago artificial que en verano refleja nubes y en invierno se congela en silencio gélido. Construida con las proporciones matemáticas que el siglo XVIII exigía: simetría absoluta, nada fuera de lugar. Tittenhurst es el tipo de propiedad que no se encuentra. Se hereda o se conquista. John Lennon la conquistó con un cheque. Crucemos las puertas dobles de roble. El hall de entrada te recibe con techos de 4 metros, molduras de yeso, trabajadas a mano, y una escalera curva que sube hacia los pisos superiores como si hubiera sido diseñada específicamente para ser fotografiada. A la izquierda, el salón principal, paredes forradas en seda, chimenea de mármol italiano, ventanales que abren al jardín trasero. Aquí Yoko colocó esculturas minimalistas y biombos japoneses. Aquí John instaló equipos de grabación camuflados dentro de gabinetes de madera antigua. El lujo visible y la tecnología oculta conviviendo en el mismo espacio. Más al interior, la biblioteca. Estanterías del suelo al techo, primeras ediciones encuadernadas en cuero. Un escritorio antiguo de madera oscura junto a la ventana. Según biógrafos como Philip Norman, fue en este escritorio donde Lennon esbozó las primeras ideas para Imagine en 1971. La canción más escuchada de su carrera, concebida entre paredes que estaban comenzando a asfixiarlo. El comedor formal tiene capacidad para 14 personas. Candelabros de cristal, una mesa larga que cualquier palacio europeo reconocería. Durante los 2 años que Lennon vivió aquí, esa mesa rara vez estuvo llena. La mayoría de los días, solo John y Yoko, en un extremo el silencio ocupando los otros 12 asientos. Los jardines son un universo independiente. Senderos de grava entre rosales ingleses podados con precisión.
un lago con cisnes y un puente de piedra que cruza en curva suave. Estatuas victorianas medio ocultas entre los árboles como figuras que prefieren no ser vistas. En verano los 72 acres explotan en distintos tonos de verde. En invierno, la misma extensión se convierte en algo más oscuro, casi amenazante ramas sin hojas, dibujando siluetas contra cielos grises de Berkshire. Hermoso, sin discusión, pero ahora viene lo que las fotografías no muestran. Debajo de esa elegancia georgiana existe una infraestructura del siglo XVIII que nadie mencionó al firmar el contrato. El sistema de calefacción funciona a carbón y exige alimentación constante durante 6 meses al año. Las tuberías de cobre recorren 3 pisos con la edad y fragilidad de quien lleva 2 siglos en servicio. El sistema eléctrico original necesitaba actualización urgente antes de que Lennon siquiera desempacara una maleta. En el sótano, cocinas industriales con hornos de hierro fundido y refrigeradores del tamaño de armarios roperos. Las caballerizas serían convertidas en estudio de grabación. Las casas del personal habitadas por técnicos y guardias de seguridad. El lago requería tratamiento químico periódico para no convertirse en pantano. 2.000 metros cuadrados de tejado de pizarra exigen inspección cada 2 años. Las más de 100 ventanas de madera se pudren, se agrietan, se deterioran con la humedad inglesa. Tittenhurst Park no era una propiedad que se habitara, era una propiedad que se alimentaba, constante, silenciosamente, sin pausa y sin piedad. Cada día que el sol salía sobre esos campos de Berkshire, el contador avanzaba, y nadie en la emoción de la compra se detuvo a preguntar cuánto costaba exactamente que ese sol siguiera saliendo sobre 72 acres propios. Eso vendría después. Para entender por qué John Lennon necesitaba muros de 3 metros, hay que retroceder 30 años antes de Tittenhurst. Liverpool, 1940. John Winston Lennon nace en pleno bombardeo alemán sobre la ciudad portuaria. Clase trabajadora, barrio modesto, sin redes de protección. Su padre, Alfred Lennon, marinero de oficio y de temperamento errante, abandona el hogar cuando John tiene 5 años. No hay drama documentado, no hay pelea pública. Simplemente un día el padre está y al siguiente no. Su madre, Julia Stanley, es otra historia más complicada. Está presente pero vive con otro hombre. La cría la asume la tía Mimi, hermana de Julia, en una casa llamada Mendips, en el barrio de Woolton. John crece allí entre libros y discos, en una casa sin lujo pero con cierta estabilidad. Mimi es estricta, es lo que hay. Julia aparece de tiempo en tiempo enseñándole guitarra, siendo lo que Mimi no puede ser espontánea, cercana cómplice. Entonces John tiene 17 años. Julia cruza una calle en Menlove Avenue y un conductor fuera de control la golpea. Muere el 15 de julio de 1958. Según los biógrafos Philip Norman y Bob Spitz, esa pérdida marca a Lennon de manera irreversible. La herida no cierra, simplemente se cubre con capas de ironía, provocación y genialidad. Un patrón queda establecido: quienes más importan desaparecen. Los Beatles cambian todo en menos de 5 años. 1963, histeria colectiva en Reino Unido. 1964, conquista de América, aparición en The Ed Sullivan Show, ante 73 millones de espectadores. 1965, el Shea Stadium, 55,000 personas gritando tan fuerte que la banda no puede escucharse tocar. Por primera vez en la historia del entretenimiento masivo, el volumen del público supera al de los instrumentos amplificados. La fama a esa escala no es gloria, es desorientación. 1966 marca el punto de quiebre. Lennon declara en una entrevista que los Beatles son más populares que Jesucristo. La frase, tomada fuera de contexto de una conversación más amplia sobre secularización juvenil, desata quemas de discos en el sur de los Estados Unidos y amenazas de muerte documentadas. El mismo año los Beatles dan su último concierto en vivo en Candlestick Park, San Francisco. Las giras terminan. Son insostenibles logísticamente y emocionalmente agotadoras. 1967 golpea en otro frente. Brian Epstein, el manager que los descubrió, que los moldeó, que funcionaba como figura paterna sustituta para Lennon, muere de sobredosis accidental de barbitúricos el 27 de agosto. Lennon pierde otra figura de referencia. El patrón se repite. Para 1968, el estudio se convierte en campo de batalla. McCartney empuja hacia el control creativo total. Harrison lleva composiciones que el grupo ignora. Starr renuncia temporalmente en agosto de ese año antes de regresar.
La tensión es pública, aunque no del todo declarada. En medio de ese derrumbe, en noviembre de 1966, John entra a la Galería Índica de Londres y conoce a Yoko Ono, artista conceptual, japonesa estadounidense, 7 años mayor, divorciada 2 veces, completamente indiferente a su fama. Yoko no lo trata como Beatle, lo trata como interlocutor. Para alguien que lleva años siendo tratado como ícono, eso resulta irresistible. La relación se hace pública en 1968. Cynthia Powell, primera esposa de Lennon y madre de su hijo Julian, regresa de unas vacaciones en mayo de ese año para encontrar a Yoko instalada en la casa familiar usando su bata. El matrimonio termina sin ceremonia. Los tabloides británicos responden con una campaña de hostilidad sostenida contra Yoko, apodándola la Mujer Dragón. Lennon la defiende públicamente con una intensidad que lo aliena aún más del público doméstico y de sus propios compañeros de banda. Para 1969, el inventario emocional de John Lennon es este padre ausente desde la infancia, madre muerta en accidente, figura paterna adulta muerta por sobredosis banda, fragmentándose en demandas legales, país de origen convertido en fuente de hostilidad mediática, identidad personal completamente fusionada con un proyecto colectivo que está colapsando. Necesita territorio propio, no lujo, territorio, un lugar donde las reglas sean suyas, donde la prensa no pueda entrar, donde los Beatles no puedan seguirlo, donde pueda construir una nueva versión de sí mismo sin audiencia ni juicio. Los muros de Tittenhurst no fueron una extravagancia de estrella de rock. Fueron la respuesta arquitectónica de un hombre que aprendió desde niño que el mundo exterior es impredecible y que la única protección real es una puerta lo suficientemente gruesa como para que nadie entre sin permiso. El problema, como veremos, es que ninguna puerta funciona en ambas direcciones. La pregunta que ningún periodista le formuló directamente en 1969 es la más reveladora. ¿Por qué esta propiedad en particular? La respuesta oficial era sencilla. Gran casa, terrenos extensos, privacidad. Pero los documentos, las declaraciones posteriores y la lógica de los hechos apuntan a algo más estructurado. Hubo al menos 5 razones concretas detrás de esa firma en el contrato, y cada una revela algo distinto sobre el estado mental de John Lennon en esa primavera. Primera razón, la geometría del escape. Tittenhurst está a 40 minutos de Londres por carretera. Suficientemente cerca para que los negocios, los abogados y los estudios de grabación comerciales fueran accesibles. Suficientemente lejos para que un periodista con zoom de cámara no pudiera establecerse en la acera de enfrente. La distancia no era capricho geográfico, era cálculo. Segunda razón, los muros. 3 metros de ladrillo victoriano. Una sola entrada controlable. Ninguna propiedad de tamaño comparable en el radio de búsqueda ofrecía ese nivel de perímetro natural. Para alguien que había vivido en Kenwood, su casa anterior en Weybridge, con fans acampando regularmente en la calle exterior, esos muros no eran un atributo estético, eran el requisito mínimo. Tercera razón, el espacio para Yoko. La propuesta artística de Ono requería dimensiones que ningún apartamento londinense podía ofrecer. Instalaciones que ocuparan habitaciones enteras, esculturas que necesitaran techos de 4 metros. Proyectos que exigieran silencio y distancia de cualquier vecino. Tittenhurst ofrecía exactamente eso, volumen arquitectónico sin negociación. Cuarta razón, el fin de Abbey Road. Lennon llevaba años trabajando bajo los horarios y las condiciones de los ingenieros del famoso estudio. Horarios fijados por terceros técnicos que no entendían su proceso creativo, la imposibilidad de grabar a las 3 de la mañana cuando la idea llegaba. Tittenhurst tenía caballerizas con acústica natural prometedora. La posibilidad de convertirlas en estudio propio con sus reglas y sus tiempos era determinante. Quinta razón y la más incómoda de documentar la comparación con sus excompañeros. McCartney había adquirido una granja en Escocia. Harrison compraría pronto Friar Park, una propiedad neogótica en Oxfordshire. Dentro de la dinámica no declarada de los 4 existía una competencia implícita que la separación no había cancelado sino agudizado. Lennon quería algo que estableciera su posición de manera definitiva, más extenso, más imponente, más histórico. 145.000 libras, firmado. Pero hay un sexto elemento que el contrato no captura, el que convierte esta decisión en tragedia en cámara lenta.
Lennon estaba comprando aislamiento para escapar de un mundo que lo agotaba. Sin embargo, el aislamiento era precisamente lo que más había temido durante toda su vida adulta. Desde los 5 años, cuando su padre desapareció, hasta los 17, cuando su madre murió, la historia de John Lennon es la historia de alguien aprendiendo a sobrevivir la ausencia de los demás. Los Beatles fueron su antídoto durante una década. 4 personas en una habitación, ideas rebotando entre ellas, la certeza de no estar solo en el proceso creativo. Ahora los Beatles se estaban disolviendo en demandas legales, y la respuesta de Lennon fue encerrarse voluntariamente en 72 acres. Compraba soledad para curarse de la soledad. Construía muros contra un mundo que lo había desconectado sin advertir que esos mismos muros terminarían desconectándolo del único recurso que siempre lo había sostenido otras personas. Lo que se levantó en Berkshire en 1969 fue hermoso. Nadie lo discute. Lo que también se levantó, aunque nadie lo nombrara así en ese momento, fue una trampa de lujo con paredes de piedra de Portland y vistas al jardín. Y el precio de entrada acababa de pagarse. El precio de salida todavía estaba por calcularse. Antes de que John Lennon firmara ese contrato, estas piedras ya habían absorbido más de 2 siglos de gloria y decadencia. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque la historia de Tittenhurst no comienza en 1969, comienza en 1737. Ese año Thomas Wood, comerciante de seda con capital suficiente para aspirar a territorio aristocrático, encarga la construcción de una mansión georgiana en los campos de Berkshire. El siglo XVIII inglés tiene reglas arquitectónicas estrictas, proporciones matemáticas perfectas, simetría absoluta, nada fuera de lugar. Lo que Wood construye responde exactamente a ese código. Piedra de Portland, columnas dóricas, ventanas que avanzan en ritmo regular sobre la fachada. Una declaración de orden en un mundo que para quienes podían pagarlo debía parecer controlable. Durante las décadas siguientes, la propiedad transita por varias familias de la aristocracia inglesa, cada una dejando capas de modificación sobre la estructura original. Ninguna la altera fundamentalmente. El siglo XVIII sabe construir para durar. Llegan las guerras mundiales y Tittenhurst cambia de función sin cambiar de forma. La mansión es reconvertida en hospital durante los conflictos, sus habitaciones privadas transformadas en salas de recuperación, sus jardines atravesados por camillas. La elegancia Georgian coexiste con la urgencia médica. Cuando los conflictos terminan, la propiedad queda en un estado de semi-abandono demasiado grande para una familia común, demasiado costosa para cualquiera sin recursos extraordinarios. En la década de 1950, un magnate petrolero la adquiere y financia una restauración. Devuelve solidez estructural a los techos, actualiza lo imprescindible y la devuelve al mercado a finales de los años 60 en condiciones físicas razonables, aunque con una estética que nadie en 1969 encontraría atractiva. Muebles victorianos pesados, papel tapiz floreado oscuro, cortinas gruesas que bloqueaban la luz natural. Cuando John Lennon la visita por primera vez en la primavera de 1969, lo que ve no es una casa terminada, sino un armazón histórico esperando una nueva identidad. La estructura es sólida, el carácter acumulado e incómodo, el potencial evidente. Lo que nadie en esa visita menciona es el peso invisible que acompaña a una propiedad de este tipo. 232 años de existencia no son solo historia. Son 2 siglos de techos que se han reparado tuberías, que se han cambiado jardines, que se han mantenido o abandonado, dependiendo de quién tuviera la billetera y la voluntad. Tittenhurst llegó a Lennon con su belleza intacta y con su factura pendiente desde 1737. Comprar Tittenhurst fue la parte sencilla. Lo que vino después requirió casi un año de obra, una logística internacional y una inversión que duplicó el precio de adquisición antes de que alguien durmiera una sola noche bajo ese techo. La visión era clara desde el principio. Yoko la articuló con precisión, minimalismo japonés, encontrándose con elegancia georgiana. Conservar los huesos históricos del edificio, pero despojarlos de 2 siglos de acumulación victoriana. Nada de papel tapiz oscuro, nada de cortinas que bloquearan la luz, nada de ornamentación por el simple hecho de existir. Paredes blancas brillantes, pisos de madera pulida, muebles bajos y líneas limpias. Para Ono Tittenhurst no era simplemente una residencia,
Era una declaración: riqueza sin vulgaridad, espacio sin desorden, belleza sin exceso. Yoko supervisó cada decisión estética con la misma exigencia que aplicaba a sus instalaciones artísticas. Los equipos arrancaron el papel tapiz oscuro del salón principal, habitación por habitación. Todo se pintó de blanco. Esculturas minimalistas tomaron posición estratégica. Biombos japoneses dividían espacios sin cerrarlos. Y junto a la ventana principal del salón, ocupando exactamente el ángulo que capturaría mejor la luz de Berkshire, colocaron un piano Steinway de cola lacado en blanco. Ese piano, esa ventana, esa luz. En 1971, frente a ese instrumento, John Lennon compuso Imagine, la canción que escucharían cientos de millones de personas. La imagen que se convertiría en una de las más reconocibles de la historia de la música popular. Todo comenzó en ese rincón blanco que Yoko diseñó con intención absoluta. Pero la transformación más costosa no ocurrió en la mansión, ocurrió en las caballerizas. Lennon había identificado el potencial desde la primera visita. Las antiguas caballerizas tenían dimensiones generosas, acústica natural prometedora y separación física del edificio principal, lo que significaba aislamiento del ruido doméstico. Contrató a un ingeniero de sonido con experiencia en Abbey Road para evaluar las posibilidades. La respuesta fue afirmativa, pero con condiciones. Esto puede funcionar siempre que la inversión sea en serio. La inversión fue en serio. Primero, aislamiento acústico total. Capas de fibra de vidrio entre paredes dobles de construcción nueva, puertas selladas con juntas de goma, cristales de doble grosor. El objetivo era poder grabar a volumen máximo sin que ningún sonido cruzara al exterior. Segundo, control ambiental, sistemas de climatización industrial, porque los instrumentos son extraordinariamente sensibles a variaciones de temperatura y humedad, y los estudios de grabación de calidad no pueden depender del clima inglés. Tercero, circuitos eléctricos independientes, con estabilizadores de voltaje y generadores de respaldo. Un estudio operativo consume energía comparable a una pequeña fábrica. Cuarto, el equipamiento: una consola de mezcla de 8 pistas personalizada, tecnología de punta, en 1969 micrófonos Neumann importados desde Alemania, monitores de referencia del tamaño de refrigeradores industriales. El estudio fue bautizado Ascot Sound Studios. Su construcción tomó casi un año completo. Su costo final entre 50 y 70 mil libras, lo que en términos actuales representa más de $1 millón. Solo el estudio. Los jardines recibieron un tratamiento diferente, aunque igualmente calculado. El paisajista enfrentó instrucciones que apuntaban en direcciones opuestas. Yoko quería simplicidad zen, Lennon quería preservar el carácter inglés dramático. El compromiso fue una poda extensiva que mantuvo los elementos escénicos fundamentales: el lago, los cisnes, el puente de piedra, las estatuas victorianas, pero introdujo algo que ningún jardinero habría sugerido por razones estéticas: líneas de visión despejadas hacia el perímetro. Desde las ventanas principales de la mansión, tras la intervención, podías ver los muros exteriores con claridad. Ninguna masa arbórea interrumpía la línea de visión. Nadie podía acercarse sin ser detectado desde dentro. Eso no era diseño paisajístico, era arquitectura de seguridad aplicada al jardín. La tecnología completó el sistema: sensores de movimiento perimetrales, cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, intercomunicadores entre edificios, iluminación automática nocturna. Guardias de seguridad exmiembros de la policía británica realizaban rondas permanentes. La logística de abastecimiento era de escala internacional. Equipos electrónicos desde Los Ángeles, paneles de aislamiento acústico desde Alemania, mobiliario de diseño desde Japón, mármol italiano para los baños reformados, alfombras persas para la sala de control del estudio. Cada contenedor que llegaba a Berkshire representaba una factura nueva en un libro de cuentas que nadie en ese momento había auditado con frialdad. Tittenhurst estaba tomando su forma definitiva, hermosa, funcional, blindada y absolutamente insostenible a largo plazo, aunque todavía nadie lo sabía con certeza. Nadie le presentó a John Lennon una hoja de cálculo antes de firmar. Si alguien lo hubiera hecho, los números habrían detenido la operación o al menos habrían cambiado sus condiciones. Porque vivir en Tittenhurst Park no era habitar una mansión. Era operar una institución de tiempo completo con el presupuesto de un hotel 5 estrellas y los imprevistos de un edificio del siglo XVIII. Empecemos por el personal. Entre 8 y 12 empleados permanentes dependiendo del periodo.
2 jardineros de tiempo completo, 72 acres, no se mantienen solos. El césped, los rosales, el lago, los senderos, las estatuas victorianas, los árboles podados estratégicamente. En otoño, miles de hojas que deben retirarse con regularidad. En invierno, senderos que se vuelven peligrosos con las heladas. Una cocinera, la señora Davis, de tradición culinaria británica clásica. Yoko intentó redirigirla hacia la cocina macrobiótica japonesa que ella prefería. Los resultados fueron inconsistentes. Eventualmente contrataron un segundo cocinero para cubrir las brechas. Personal de limpieza, 2 mujeres 3 veces por semana para 26 habitaciones que acumulan polvo, pisos de madera, que requieren pulido regular y más de 100 ventanas que registran cada huella digital con fidelidad fotográfica. Un mayordomo para gestionar correspondencia, coordinar entregas y filtrar visitas. Los paquetes llegaban constantemente, equipos, materiales, encargos de todo el mundo. Al menos 2 técnicos de sonido disponibles. Los equipos de grabación de 1970 eran mecánicamente complejos y funcionalmente caprichosos. Cuando Lennon decidía grabar a las 2 de la mañana, alguien debía estar listo. 4 guardias de seguridad en rotación de turnos de 24 horas monitoreando perímetros, verificando visitantes, patrullando terrenos. Asistentes personales manejando agendas, llamadas y reuniones con abogados, estas últimas multiplicadas exponencialmente desde 1970 con las disputas legales post-Beatles. Estimación conservadora, 8 empleados, promedio a 25 libras semanales cada uno, 200 libras semanales, 10,000 libras anuales, solo en nómina base. En términos actuales, más de $50,000. Y eso era apenas el primer renglón. Energía. El sistema de calefacción a carbón funcionaba prácticamente sin interrupción durante 6 meses al año. Una mansión georgiana con techos de 4 metros no retiene calor, lo exhala. Las facturas eléctricas con el estudio de grabación operativo, consumiendo energía equivalente a una pequeña fábrica, resultaban astronómicas para los estándares de la época. Estimaciones entre 500 y 1,000 libras mensuales, entre 10 y 12,000 libras anuales solo en energía. Mantenimiento estructural. Aquí es donde los costos abandonaban toda previsibilidad. El tejado, 2,000 metros cuadrados de tejas de pizarra que requerían inspección profesional cada 2 años. Las tormentas de Berkshire causaban daños regulares. Una reparación menor costaba 2,000 libras, una mayor 10,000 o más. Las tuberías victorianas instaladas en otra era se corroían, desarrollaban fugas y eventualmente colapsaban sin aviso previo. Cada intervención costaba entre cientos y miles de libras, dependiendo de la localización y la gravedad. Las más de 100 ventanas de marco de madera se deterioraban con la humedad inglesa de manera constante, marcos que se pudren, cristales que se agrietan. Reemplazar una unidad costaba entre 50 y 200 libras. Multiplicado por el número de ventanas que requerían atención anual, el número se volvía significativo. Los jardines demandaban fertilizantes, tratamientos contra plagas y herramientas especializadas. El lago necesitaba tratamiento químico periódico para mantener su equilibrio ecológico. Los cisnes precisaban alimentación regular. Las calderas del sistema de calefacción requerían servicio anual y podían fallar sin previo aviso con costos de reemplazo que llegaban a los miles. Seguros de propiedad de esta magnitud. Impuestos anuales sobre la propiedad. Ambos rubros añadían miles de libras adicionales al total, la cifra que nadie pronunció en voz alta hasta que fue inevitable, entre 30 y 40,000 libras anuales, solo para que Tittenhurst siguiera existiendo, sin contar viajes, producción musical, gastos personales, ni la manutención de Cynthia Powell y el hijo de ambos, Julian. Lennon intentó compensar. Cuando no utilizaba el estudio, lo arrendaba. Ringo grabó allí. Harrison también. Los ingresos generados entre 5 y 10,000 libras anuales, una contribución real, pero equivalente a una cuarta parte del costo total de mantenimiento. Yoko propuso convertir secciones de los terrenos en residencia para artistas, invitando cineastas, poetas y performers. Culturalmente estimulante. Financieramente un desastre. Los artistas invitados consumían recursos sin compensarlos. Algunos trajeron sus propios invitados sin notificación previa. En papel, Lennon era millonario. En la práctica, su liquidez era estructuralmente complicada, derechos de autor bloqueados en disputas legales, adelantos de regalías, que tardaban meses en materializarse, Apple Corps drenando capital sin generar retornos equivalentes.
La ecuación era esta para sostener Titanighurst, más su estilo de vida, más los compromisos legales y familiares. Lennon necesitaba generar aproximadamente 250,000 libras anuales en ingresos netos disponibles. Con una tasa impositiva marginal del 83% en Reino Unido, esa cifra era matemáticamente imposible de mantener. El Palacio de Cristal tenía una grieta en los cimientos, y la grieta crecía cada día que el sol salía sobre Berkshire. Las crisis raramente llegan solas. Llegan en cadena cada una, debilitando las defensas que deberían haber contenido a la siguiente. Para Titanighurst Park, la primera llegó en abril de 1970. Paul McCartney anuncia públicamente la disolución de los Beatles. No como rumor, no como filtración periodística. Lo declara él mismo directamente. Todo lo que había sido tensión acumulada durante 3 años colapsa en ese momento de manera oficial e irreversible. Lo que sigue no es simplemente el fin de una banda. Es el inicio de años de litigación multidireccional. McCartney demanda. Lennon, Harrison y Starr se oponen. Eventualmente todos terminan demandando a todos por razones distintas. Los abogados se multiplican con la velocidad con que lo hacen cuando hay dinero en juego. Las regalías quedan bloqueadas en cuentas bajo disputa judicial. Northern Songs, la compañía que administraba los derechos de publicación del catálogo de Lennon y McCartney, es vendida a terceros sin que ninguno de los dos pueda impedirlo. Décadas de trabajo creativo atrapado en un laberinto legal. Lennon seguía generando ingresos. Plastic Ono Band fue aclamado por la crítica. Imagine se convirtió en fenómeno global. Pero las estructuras financieras detrás de esos éxitos eran extraordinariamente complejas, adelantos que tardaban meses en materializarse, regalías retenidas por disputas, costos de producción que se deducían antes de que un solo penique llegara a su cuenta. La segunda capa fue el sistema tributario británico. El gobierno del Reino Unido aplicaba en esa época una tasa impositiva marginal del 83% sobre ingresos superiores a cierto umbral. Existía además un recargo adicional que podía elevar la carga efectiva hasta el 95%. La aritmética era brutal. Por cada 100 libras ganadas por encima del límite establecido, el Estado retenía 83. Al contribuyente le quedaban 17. Titanighurst consumía entre 30 y 40,000 libras anuales solo en costos operativos básicos. Para generar esa cantidad disponible después de impuestos, Lennon necesitaba facturar aproximadamente 250,000 libras anuales, antes de considerar gastos personales, viajes, producción musical y los compromisos económicos con Cynthia Powell y su hijo Julian. Era una cifra estructuralmente imposible de sostener de manera consistente. La tercera capa fue Apple Corps. Lennon descubrió que había financiado durante años proyectos que nunca generaron retorno alguno. Una tienda en Baker Street que perdía miles de libras semanales hasta su cierre. Un proyecto tecnológico que absorbió inversión sin producir ningún producto funcionando. Préstamos otorgados a conocidos que nunca fueron devueltos porque nadie los registró formalmente como deudas. Apple Corps, concebida como una corporación artística progresista, funcionaba con la disciplina financiera de un estudio universitario en vacaciones. La cuarta capa fue la que menos apareció en los registros públicos de la época. Entre 1969 y 1970, según documentación biográfica posterior, Lennon y Ono desarrollaron una dependencia seria a la heroína. Lo que comenzó como exploración experimental en el contexto del ambiente contracultural de finales de los 60, se convirtió rápidamente en necesidad fisiológica. Lennon perdía días enteros, proyectos quedaban suspendidos, sesiones de grabación se cancelaban sin explicación. En enero de 1970 viajaron a Los Ángeles para someterse a tratamiento. Lograron desintoxicarse, pero el proceso fue documentadamente agonizante. La adicción no destruyó Titanighurst en los libros de contabilidad. Lo destruyó en algo más difícil de cuantificar: la capacidad de gestionar decisiones con claridad sostenida. La quinta capa fue la más silenciosa y quizás la más devastadora. Titanighurst fue concebido como refugio. Lo que Lennon encontró dentro de sus muros fue una variante más costosa de lo que huía. Los días adquirieron una monotonía que nadie había anticipado. Despertar tarde, desayunar en silencio, caminar por los jardines, grabar sin dirección definida, cenar, televisión, dormir, repetir. Los visitantes llegaban esporádicamente.
La mayor parte del tiempo habitaban la mansión únicamente John Yoko y un personal que mantenía distancia profesional por definición. Lennon comenzó a extrañar algo que los muros no podían replicar: la camaradería cotidiana de los Beatles. La forma en que una idea lanzada al aire rebotaba entre 4 personas y regresaba transformada. La tensión creativa que, aunque destructiva, al final también era generativa durante años. En Tithenhurst, el genio estaba solo consigo mismo, y el genio en soledad prolongada empieza a parecerse desde adentro a otra cosa. En el verano de 1971, tras terminar de grabar Imagine, Lennon le dijo a Yoko una frase sin adornos: «Necesitamos salir de aquí». Los muros que construyó para mantener el mundo afuera lo estaban manteniendo a él adentro. La narrativa popular convirtió a Yoko Ono en villana de esta historia durante décadas. Los tabloides británicos la llamaron la mujer dragón. Los fans de los Beatles la responsabilizaron de la disolución del grupo. La realidad documentada apunta en dirección opuesta. Yoko Ono fue quien salvó a John Lennon de su propia fantasía, y lo hizo con la única herramienta que él no podía contrarrestar: los números reales. Para entender por qué hay que entender de dónde venía ella. Yoko nació en Tokio en 1933, hija de Eisuke Ono, banquero prominente que llegó a presidir el Bank of Tokyo, uno de los principales bancos comerciales de Japón. Su madre, Isoko Yasuda, provenía de una familia de comerciantes acaudalados con generaciones de patrimonio acumulado. Yoko creció en un entorno de sirvientes, propiedades múltiples y educación privilegiada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia evacuó al campo y experimentó escasez real, pero nunca la precariedad estructural. Después del conflicto estudió en Gakushuin, universidad reservada históricamente para la nobleza y las familias de élite japonesas. Emigró a Estados Unidos y se formó en el Sarah Lawrence College de Nueva York. Se casó 2 veces antes de conocer a Lennon, primero con el compositor Toshi Ichiyanagi, luego con el promotor artístico Anthony Cox. Lo que esa trayectoria le había enseñado era algo que Lennon, criado en una casa modesta de Liverpool por su tía Mimi, no había aprendido de manera intuitiva: la riqueza real no perdona el sentimentalismo. Administrar patrimonio requiere decisiones frías, análisis sin nostalgia y disposición a soltar lo que los números indican que no puede sostenerse. Lennon fantaseaba con Tithenhurst como su refugio permanente, su Xanadu personal. Yoko miraba las mismas paredes y veía una ecuación con resultado negativo proyectado indefinidamente hacia el futuro. La conversación decisiva ocurrió en agosto de 1971. Imagine acababa de publicarse. El álbum era un fenómeno global. La canción título Un himno generacional. Debería haber sido momento de celebración. Yoko llegó con un documento en la mano, cuentas detalladas de Tithenhurst para los 2 años transcurridos y proyecciones para los 5 siguientes. Ingresos versus egresos. La brecha era estructuralmente inviable. Lennon resistió con los argumentos previsibles. Podíamos reducir personal, podíamos alquilar más el estudio. Yoko respondió: cada punto sin concesiones. ¿Cuánto personal puede mantener 72 acres? Puedes alquilar el estudio tanto que nunca puedas usarlo tú. El estudio genera 10,000 libras al año. Necesitamos 30 solo para no perder terreno. Las matemáticas no mienten, aunque el amor quiera que lo hagan. De esa conversación surgieron 4 decisiones concretas. La primera, preparar Tithenhurst para su eventual venta. La mansión estaba registrada legalmente bajo el nombre de Yoko, estructura recomendada por los asesores fiscales. Ella tenía poder de decisión. John resistió emocionalmente. Imagine había nacido aquí. Plastic Ono Band también. Estas paredes habían sido testigos de su transformación post-Beatles. Yoko fue implacable, no con crueldad, sino con claridad. Amas este lugar, yo también. Pero el amor no repara techos ni paga calderas. La segunda, reducción inmediata de personal no esencial. El mayordomo fue desvinculado, sus funciones absorbidas por los asistentes personales. Uno de los técnicos de sonido dejó de estar en nómina permanente. Los jardines se simplificaron, secciones de poda semanal pasaron a mantenimiento mensual, presentado públicamente como decisión estética, ejecutado como reducción de costos. La tercera, contratar un contador externo profesional ajeno al círculo de la banda. La auditoría reveló proveedores cobrando precios inflados por el simple hecho de trabajar para Lennon, reembolsos excesivos del personal sin documentación, compras impulsivas de equipos utilizados una sola vez. Con supervisión básica, los gastos discrecionales bajaron 30%.
La cuarta, la más radical, mudarse a Nueva York. Estados Unidos ofrecía estructura fiscal menos confiscatoria y algo más valioso aún, en Manhattan Lennon podía caminar por la calle sin escolta, podía sentarse en Washington Square Park, podía ser uno entre 8 millones en lugar de el único objetivo visible en Berkshire. Yoko no destruyó el sueño de Tittenhurst, lo midió con precisión, y esa medición fue el acto de amor más concreto de toda la historia. En 1973, Tittenhurst Park cambió de manos por 250,000 libras, casi el doble del precio original que Lennon había pagado 4 años antes. Una fracción de lo que la propiedad valía realmente. El comprador fue Richard Starkey, Ringo Starr. ¿Por qué tan barato? 3 razones simultáneas. Lennon vendía a un amigo de confianza, no a un especulador desconocido. Necesitaba liquidez inmediata para sostener su nueva vida en Nueva York. Y fundamentalmente quería cortar el vínculo emocional de manera definitiva, mientras Tittenhurst siguiera en su nombre, seguiría atado a una identidad que intentaba dejar atrás. Venderla barato era el precio de la libertad psicológica. Ringo llegó con una visión completamente distinta a la de su predecesor. Donde Lennon había buscado aislamiento, Starr quería un hogar familiar funcional. Estaba casado con Maureen Cox y tenía 3 hijos. No necesitaba un búnker artístico. Necesitaba espacio para vivir. La transformación fue inmediata y visible. Las paredes blancas minimalistas que Yoko había diseñado con tanta deliberación fueron repintadas en los colores saturados de la estética setentera, amarillos, naranjas, azules. Los muebles de líneas bajas y origen japonés dieron paso a sofás amplios y cómodos. Ringo instaló una sala de cine privada. El Palacio de Cristal de Lennon se convirtió en una casa habitada de verdad con el ruido y el desorden que eso implica. Pero la decisión más estratégica de Ringo no fue decorativa, fue comercial. Ascot Sound Studios, el estudio que Lennon había construido por entre 50 y 70,000 libras y utilizado de manera esporádica, fue transformado en un negocio profesional. Ringo contrató un gerente especializado, actualizó la consola de 8 pistas a 16 y posteriormente a 24 e inició una campaña de mercadeo con un argumento irresistible: graba, donde John Lennon grabó Imagine. Funcionó. Judas Priest grabó allí. Ozzy Osbourne también. Peter Frampton. Las tarifas oscilaban entre 80 y 120 libras diarias. En los mejores años el estudio generaba entre 20 y 30,000 libras anuales, contribución significativa al mantenimiento de la propiedad que Lennon nunca había podido alcanzar con sus intentos de arrendamiento informal. Ringo vivió en Tittenhurst 15 años, mucho más que John. Durante ese periodo enfrentó sus propias turbulencias personales, un divorcio, una batalla documentada contra el alcoholismo, altibajos considerables en su carrera como solista. Pero Tittenhurst le proporcionó algo que Lennon nunca encontró dentro de esos muros: estabilidad doméstica. En 1988 vendió la propiedad a un jeque árabe por varios millones de libras, cifra exacta no divulgada públicamente. El nuevo propietario tomó una decisión que cerró definitivamente el capítulo comercial de Tittenhurst, clausuró las operaciones de Ascot Sound Studios, cortó cualquier acceso externo y comenzó una restauración integral financiada con recursos que ningún músico de rock podría haber movilizado. Sistemas de climatización de última generación instalados invisiblemente dentro de la estructura histórica, detalles georgianos meticulosamente recuperados, los jardines revividos con influencia de diseño paisajístico de Medio Oriente. El jeque mantuvo la propiedad hasta principios de los años 2000, cuando la vendió a un comprador privado cuyos datos permanecen deliberadamente opacos. Los registros de propiedad en Reino Unido son públicos por ley, pero pueden estructurarse a través de empresas y fideicomisos que ocultan identidades reales con total legalidad. Lo que sabemos con certeza, la propiedad se estima hoy entre 15 y 20 millones de libras. Su mantenimiento anual oscila entre 200 y 300,000 libras. Los muros victorianos siguen en pie, las puertas cerradas. Nadie entra, nadie habla. Datos completos. Escribo. Sección 11, exactamente dentro de 550 palabras, cubriendo el estado actual, la paradoja del valor por inaccesibilidad, jardines, estudio preservado y los fans en las puertas. Si conduces hoy por la carretera de Berkshire que bordea la propiedad, lo que verás es exactamente lo mismo que veían los periodistas en 1969, un muro victoriano de ladrillo rojo 3 metros de altura y una única entrada con cancela cerrada.
Nada ha cambiado en la superficie, todo ha cambiado por dentro. Los propietarios actuales, cuya identidad permanece estructurada detrás de empresas y fideicomisos con total legalidad bajo el derecho de propiedad británico, han tomado una decisión clara y consistente: privacidad absoluta. Sin tours, sin museo, sin acceso de ningún tipo. El National Trust, organización que administra cientos de propiedades históricas en Reino Unido y que ha expresado interés formal en Tithenhurst, ha recibido la misma respuesta en cada aproximación: no. Los propietarios quieren que la mansión siga siendo un hogar privado, no una institución pública. Sin embargo, la propiedad genera ingresos ocasionales de una fuente que ningún visitante llegaría a imaginar. Producciones cinematográficas y publicitarias británicas, que requieren locaciones de época con arquitectura georgiana auténtica, pagan entre 10 y 30.000 libras por día de filmación, dependiendo de la escala de la producción y los requerimientos logísticos. Las condiciones son estrictas: ninguna modificación permanente, número limitado de personas, en el set, zonas privadas completamente vedadas al equipo técnico. Los ingresos son reales pero intermitentes. Algunos años hay varias producciones, otros ninguna. Los jardines cuentan su propia historia de pragmatismo. Algunas zonas se mantienen con precisión milimétrica: el césped frontal frente a la fachada georgiana, el perímetro del lago, los senderos principales. Otras secciones han sido liberadas deliberadamente, dejando crecer la vegetación, en lo que los propietarios describen como una decisión estética orientada hacia lo natural. Es también, sin contradicción, una reducción de costos de mantenimiento. El lago permanece. Los cisnes siguen allí, descendientes probables de los que John y Yoko fotografiaron en 1969. El puente de piedra curvo donde la pareja caminó aquella primavera también sigue en pie intacto. Ascot Sound Studios ya no opera comercialmente. Desde que el jeque cerró las operaciones en 1988, el equipamiento original ha permanecido en su lugar, no como herramienta funcional, sino como archivo material, la consola donde se mezcló. Imagine los micrófonos que capturaron la voz de Lennon, los monitores de referencia que reprodujeron las primeras mezclas. Tecnológicamente obsoleto, históricamente irreemplazable. Artistas contemporáneos han expresado disposición a pagar tarifas extraordinarias por grabar en ese espacio. La respuesta ha sido invariable: no. Afuera de las puertas, sin embargo, algo sí ocurre con regularidad. Los fans llegan, solos o en grupos pequeños con flores, o sin ellas, con cámaras de celular, o simplemente con la necesidad de estar cerca de algo. Se detienen frente a la cancela, toman fotografías, dejan mensajes escritos en papel amarrados entre los barrotes de metal y se marchan sin haber entrado. Aquí reside la paradoja definitiva de Tithenhurst. La mansión es culturalmente más poderosa precisamente porque es inaccesible. Si abriera sus puertas como museo, perdería la atmósfera de misterio que multiplica su valor simbólico. Cerrada, funciona como altar. John Lennon construyó esos muros para que el mundo no entrara. 50 años después, el mundo sigue afuera y los muros siguen ganando. ¿Quién pagó realmente por Tithenhurst Park? La respuesta más sencilla es John Lennon. 145.000 libras en 1969. Más 50 a 70.000 en el estudio. Más años de gastos operativos que ningún contador sistematizó a tiempo. Más paz mental erosionada dentro de muros que él mismo mandó construir. Pero la respuesta completa es más incómoda. Lennon pagó con dinero y con cordura provisional. Ringo pagó con 15 años de su vida administrando lo que otro hombre no pudo sostener. Los propietarios posteriores pagan hoy entre 200 y 300.000 libras anuales para mantener cerradas unas puertas que nadie necesita abrir. Los fans que peregrinan hasta Berkshire pagan con la frustración perpetua de quien llega a un altar sin acceso. Todos pagaron. Nadie encontró exactamente lo que buscaba, y aquí está la lección que Tithenhurst enseña no como fábula ni como advertencia moralista, sino como evidencia documentada. Los demonios genuinos no pueden ser amurallados. Las facturas pendientes no respetan el diseño de ningún jardín, y la libertad que se compra con metros cúbicos de ladrillo victoriano no es libertad, es una versión más costosa del mismo encierro. John Lennon lo aprendió. Tardó 4 años una crisis financiera estructural, una dependencia que tuvo que tratar en Los Ángeles y el pragmatismo implacable de una mujer que sabía hacer números desde antes de conocerlo. Pero lo aprendió. Se mudó al Dakota, un edificio de apartamentos en Manhattan.
un espacio incomparablemente más pequeño, más manejable, más humano. Entre 1975 y 1980 tuvo los años domésticos más estables de su vida adulta, criando a su hijo Sean, aprendiendo a hornear pan siendo esposo y padre antes que estrella internacional. La libertad que había buscado construyendo 72 acres privados en Berkshire la encontró caminando por Central Park sin escolta, siendo uno entre millones en lugar de el único objetivo visible en el horizonte de una propiedad vacía. Tittenhurst quedó atrás y se convirtió en algo que él, dentro de sus muros, nunca pudo ser inmortal. La ironía tiene la precisión de una ecuación contable. John quería desvanecerse en Tittenhurst. En cambio, grabó allí Imagine, la canción que décadas después seguirá siendo reproducida cuando ninguno de los que leen estas palabras pueda recordarlo directamente. La mansión que debía esconderlo terminó siendo el escenario de su legado más reconocido. Las estructuras físicas sobreviven a las emociones que las habitaron. Los muros de ladrillo victoriano permanecerán cuando nadie que hoy los observe pueda recordar en vivo al hombre que los mandó cerrar. Quizás el legado real de Tittenhurst no es «aquí John Lennon grabó Imagine». Es algo más sencillo y más difícil de aceptar. Aquí John Lennon aprendió que incluso el paraíso tiene precio y que a veces soltarlo es lo único que te salva.